Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la controversia marítima entre Perú y Chile. Los integrantes son Carla Maricela Yaraujo, Laura Bowman, quien les habla, Stephanie Lazo Celis, Ray Maguiña Mendoza, Jair Hernando Valdía Vizcarra y Nicolás Valenzuela Ley. Vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes para entrar en contexto con la controversia marítima y la delimitación de la que vamos a hablar. Vamos a comenzar con la cronología del limítrofe territorial, remontándonos un poco a épocas antes del virreinato, donde en Sudamérica, que estaba dado por el territorio de España, liderada por España, se dividió en 4 divisiones, que fueron Nueva Toledo, Nueva Castilla, Nueva León y Nueva Andalucía, lideradas por Francisco Pizarro, por Diego de Almagro, por Pedro Mendoza y por Simón de Alcázar. Vamos a hablar un poco también acerca de la época que sucedió luego, que fue el virreinato, donde se dividió en el territorio de España, donde se dividió desde México, América Central y Venezuela, que se unieron. Luego dio paso al virreinato del Perú, dada prácticamente en toda Sudamérica, excepto Venezuela y dominio de Portugal, hasta la actualidad que tenemos al territorio de Sudamérica como lo conocemos. También vamos a hablar acerca de la independencia y la guerra del Pacífico remontándonos, ya que la frontera no era de Perú y Chile como la conocemos en la actualidad, sino que también estaba el territorio de Charcas, que era actualmente como lo conocemos Bolivia. Entonces la guerra del Pacífico en esa época se dio y Chile le declaró la guerra a Perú y a Bolivia. En este caso, Perú cedió lo que era Tarapacá y Chile se quedó con la posesión de Tacna y Arica. En este caso, Bolivia y Chile seguían en riñas armadas, por lo que llegaron a un consenso donde al final las costas de Bolivia llegaron a ser pertenecientes para Chile. En el Tratado de Lima, de acuerdo a esto, como mencionamos, Tacna y Arica llegaron a ser parte de Chile, pero solamente fue durante 10 años, y luego de esto tenía que deliberarse la soberanía de esos territorios, por lo que Estados Unidos intervino como mediador para poder llegar a un acuerdo, y Tacna llegó a y Arica parte de Chile. Posterior a eso también Perú y Chile hicieron acuerdos, como fue la Comisión Mixta, para poder llegar a delimitar sus fronteras terrestres. Aquí fue donde se hicieron los hitos, en este caso fueron exactamente 80 hitos. Luego vino la proclamación en 1947, donde aquí también se asumió las 200 millas marítimas que pertenecían tanto como para Perú y tanto como para Chile respectivamente. También vemos un poco de la eliminación de los dos instrumentos, donde aquí sí se dieron convenios acerca de la pesquería, acerca de la caza marítima, la protección de la riqueza marítima del Pacífico Sur y los convenios acerca sobre las zonas de control y vigilancia también. Vemos también un poco acerca de las peticiones de las partes y las peticiones de ambas partes. Básicamente aquí se buscaba la delimitación fronteriza que en este momento, en este trabajo vamos a hablar, entre Perú y Chile, donde Perú en realidad lo que pedía era una delimitación dada desde el punto Concordia con una línea equidistante, mientras que Chile alegaba a una argumentación donde la delimitación fronteriza marítima se daba desde una línea paralela desde el hito número 1. Voy a dar paso a mi compañera para que hable más acerca de esto. Bueno, los actores, como si bien es cierto, ya es de notar, fueron la República de Perú y la República de Chile, estando en la presidencia de Perú Alan García y en la de Chile Michelle Bachelet. Según Quiroga y Guerrero, mucho se dice que este conflicto se inició debido a defender el orgullo nacional por parte de Perú tras haber perdido 3 de las regiones del sur en la Gran Guerra del Pacífico. Esto es algo que indican las fuentes chilenas. El gobierno chileno siempre dejó en claro su posición frente a la negociación sobre la soberanía marítima. Los chilenos siempre seremos inflexibles en defender la soberanía. Esto lo dicen en el mostrador. Debido a aquel conflicto entre ambos países, no se pudo resolver mediante tratados bilaterales, los cuales hubieron varios. Entre los principales está la Declaración de Santiago de 1952, el Convenio sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 y las marcas de infiliación de 1968 y 1969.
los cuales fueron tomados como referencia, mas no como un tratado limítrofe. Estos más que todo eran tratados comerciales. El constante problema sin resolver llevó a Perú a involucrarse en un organismo internacional para poder ponerle fin a este conflicto. Y esto generó un tratado. La Corte Internacional de Justicia en los Países Bajos fue la organización judicial que se encargó de llevar a cabo este juicio y llegar a un veredicto. A continuación vamos a pasar a hablar un poco sobre el tipo de negociación que se dio en el caso de la delimitación marítima. Y bueno, consideramos de que se tomaron ambos tipos de negociación, la integradora y la distributiva. ¿Y por qué? Consideramos que fue integradora porque el propósito de este tratado era más que nada establecer un límite entre ambas naciones que sea favorable para ambos países y que ambos queden satisfechos con el resultado. También, sin embargo, por la parte de Perú, la Corte Internacional de Justicia se puede decir que otorgó un triángulo exterior que representaba casi el 70% de lo que Perú estaba solicitando o de lo que aspiraba en esta demanda presentada en el año 2008, la cual era una región pesquera bastante rica. Sin embargo, por otra parte, el presidente en ese entonces, Sebastián Piñera, alegó que la Corte Internacional de Justicia confirmaba en lo sustancial lo de la posición chilena, sin embargo, no se encontraban 100% satisfechos. Y es por esto que decimos de que también hubo una parte distributiva en esta negociación, ya que, si bien es cierto, la decisión de la Corte Internacional de Justicia fue o trató de ser lo más equitativa posible, se dice que dejó a ambas naciones medianamente satisfechas. En el caso de Chile, como estábamos mencionando, el ministro Alfredo Moreno señaló que lo que estaban transfiriendo en verdad no era un territorio, sino eran más que nada derechos económicos sobre las tierras marítimas, que representaban el 1% de la pesca de esa zona. Y el presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales, Ricardo Saavedra, demostró este desacuerdo con la decisión, ya que aseguró que habría una pérdida de hasta un 70% de los ingresos de la parte pesquera e indicó que iban a pedir una indemnización al Estado. Por otra parte, Perú, como mencionado, si bien es cierto, obtuvo la mayor parte de la ventaja, indicó de que el fallo aún así seguía dando parte a Chile, y eso hizo que la satisfacción no fuera total. Como mencionó mi compañera anteriormente, este quizás era un más tema de orgullo nacional. Vamos a hablar sobre las tácticas empleadas, las tácticas de presión empleadas, en este caso fue las tácticas del desgaste, ya que Perú siempre mantuvo su postura y nunca cedió, es decir, que siempre se aferró a su posición. Por otro lado, Chile también se aferró a su posición y ambas partes usaron esta táctica de presión, pero al final el desgaste de Perú terminó ganando este fallo y salió victorioso. En este caso, lo que se comunicó en la negociación fue la limitación marítima entre Perú y Chile. Esta negociación involucraba 67.000 kilómetros cuadrados y lo que se dictó por la Corte fue darle básicamente la razón en el hito 1 a Chile y a Perú darle 50.000 kilómetros cuadrados, mientras que a Chile se le dio los 16.000 kilómetros cuadrados que ya tenía. Bueno, el empleo de tácticas marginales básicamente se establecieron ambos países con posturas firmes, pero sus tácticas que utilizaron fueron basadas en los tratados que se firmaron anteriormente. En este caso, el argumento de Perú fue, como se mencionó en un inicio, que era el punto de concordia donde se delimitaba la frontera marítima con Perú y Chile se daba desde ese punto y iba a ser una línea equidistante. Y esta se basaba en el Tratado de Lima, mientras que Chile se basaba, quedaba desde el hito 1 como una línea paralela a partir de lo que se firmó como acuerdo en 1952 y 1954.
El argumento que utilizó Perú en ese caso fue de que no había una existencia de algún acuerdo firmado acerca de la frontera marítima entre los dos países, según las normas actuales de la CONMEMAR y el derecho constitucional. Aparte alegó que lo que supuestamente Chile decía en base a 1952 y 1954 de ese tratado, decía que ese tratado era solamente una conferencia acerca de la explotación y la conservación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur. Aparte de esto también, Perú utilizó como argumento el Decreto Supremo número 781, donde supuestamente le daban a Perú la potestad de poder cambiar la demarcación fronteriza según las zonas de control. Y también fundamentó de que si es que supuestamente se le hacía caso a lo que alegaba Chile acerca del hito 1, se les iban quitando 200 millas a Perú. Por su parte, Chile argumentó de que lo que se decía en 1952 y 1954 como tratado en esa época firmado era que aún era vigente, por lo que aún se podían aplicar las normas establecidas en ese tratado. Además de que el hito 1 era lo que se había establecido en su época entre los 80 hitos. Indicar si fue una negociación con dos partes o múltiples partes si estaban preparadas para la mayoría de accionistas. Como bien sabemos, el tema de la controversia marítima es un caso bilateral, por lo que no incluyen partes dentro de esta negociación. Sin embargo, sabemos que indirectamente fue incluido en el caso de Ecuador, debido a que hubo una firma de tratado en 1952 y 1954. Pero la Corte de La Haya los notificaron al país de Ecuador para su intervención. Sin embargo, Perú y Ecuador habían reforzado la delimitación de sus fronteras mediante notas diplomáticas en el 2011. Por ende, se le informó a la Corte la abstinencia de su participación. La negociación limítrofe es considerada bastante compleja debido a que muchos factores por ambos países, principalmente los problemas históricos territoriales, y por otro lado, cada país contaba con su perspectiva debido a conflictos parecidos entre otros países y acuerdos entre Perú y Chile a lo largo de los años. Al tener ambos prácticamente la misma documentación sobre acuerdos comerciales previos, estaba sujeto a una interpretación parcial de cada país a su favor, siendo toda esta información tomada muy densa y fue analizada por un tribunal para poder llegar a una delimitación exacta. En el reclamo de valor, Perú fue el principal agente que reclamó valor debido a que ellos eran más flexibles al momento de dividir el territorio en disputa entre ambos países por igual. A ellos lo llamaban la línea equidistante. Sin embargo, Chile no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer ni por un poquito y no quería tener todo el territorio a su favor. Así que nunca se llegó a una concesión bilateral y se tuvo que llevar a un organismo internacional. No se pudo crear valor porque en esta negociación lo único que era el conflicto era el territorio y no había forma de que ni por acuerdos comerciales ni de otra índole llegaran a un acuerdo de punto medio. En el caso de esta negociación, no se formaron colisiones, y prácticamente fueron por dos razones. La primera fue que no se formaron colisiones, ya que en este caso, Perú, desde un inicio, siempre fue bien claro con su posición, y se mantuvo firme en todo momento. La segunda razón fue que cada parte tenía claro su objetivo, es decir, que ambas partes sabían hacia dónde iban a ir, que era que querían ganar más territorio marítimo, y ninguna parte quería ceder su brazo para que la otra parte salga ganando. Por otro lado, ninguna de las dos partes desarrolló una dinámica funcional, ya que la información que dieron siempre fue verídica, es decir, que desde un inicio ambas partes fueron honestas y cada uno sabía la posición que tenía con respecto a esto. Siguiendo con el manejo de conflictos, primero vamos a enfocarnos desde el punto de vista de Perú y Chile. Y podemos decir que ellos optaron por el estilo de competencia para resolver este conflicto marítimo.
Eso se debe a que ambos países impusieron sus propias delimitaciones, en donde uno siempre ganaba más territorio que el otro y más derechos que el otro. Entonces, esto quiere decir que se enfocaban más en sus propias metas, sus propios intereses y su propio beneficio sobre la otra parte. Y es por este motivo básicamente que acuden a un poder ya legítimo como es la Corte Internacional de Justicia. Bien, y desde el punto de vista de la Corte, podemos decir que el estilo de solución de conflictos que la Corte buscó fue de compromiso, ya que cada parte se dio algunos aspectos para poder ganar otros. Entonces, como podemos ver en el mapa final, ni Chile ni Perú ganaron el 100% de lo que exigían, sino todo lo contrario. La Corte fue quien delimitó un nuevo territorio entre ambos países, tratando de ser lo más parcial posible y de que ambas partes se encuentren satisfechas con la nueva delimitación. En cuanto al conflicto de limitación marítima con Nicaragua, es uno de los ejemplos similares en nuestro caso. El problema se remonta también a tiempos anteriores, aproximadamente a 1803, donde se estableció que la costa de Masquita y el archipiélago de San Andrés pertenecían a Nicaragua. Luego se firmó el Tratado de Esguerra-Banesas y finalmente, después de múltiples intervenciones de Estados Unidos, en septiembre de 1972 se suscribió un último tratado. Los resultados dados por la CIG ante el conflicto fueron los siguientes. El fallo finalmente se dio el 19 de noviembre del 2012. Algunas de las conclusiones fue que se dio a Colombia la soberanía de Albuquerque, Bajo Nuevo, Cayos del Este, Sudeste, Serrana y Serranilla. Además, la línea fronteriza alcanza el límite de 200 millas marinas desde el límite de la base, a partir del cual se mide su mar territorial, tanto al norte como al sur del archipiélago de San Andrés. Entre algunas de las reflexiones y lecciones aprendidas es que el fallo de la Corte, que la Corte adopte de manera será eternamente autónoma y deberá ser respetada por la comunidad internacional. Además, la principal preocupación en torno a la controversia en el plano político fueron los posibles efectos del futuro fallo de la Corte sobre cada uno de los países debido a factores tanto internos como externos. Las conclusiones a las que hemos podido llegar fueron dos principalmente. La primera es que en esta negociación, como bien hemos dicho, fue distributiva e integradora al mismo tiempo. Fue distributiva porque ambas partes quedaron satisfechas e insatisfechas. Y fue integradora ya que el propósito era establecer un límite marítimo entre ambas partes. Y la segunda conclusión es que en este tipo de negociaciones son las más complejas, puesto que primero se tienen que ver los antecedentes, que en este caso son los problemas históricos que ambos países han tenido y todos los conflictos que hayan llevado este tratado. Además de ser una negociación compleja, se observa que Perú fue el que creó valor en la negociación, ya que antes de llevarle a una corte quiso negociar con Chile, pero ellos no quisieron ceder. Gracias.